El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en Macroscopio, como todos los lunes, de 18 a 19. Hoy vamos a charlar con Anabela Ploss. Anabela es compañera de la carrera de personal de apoyo de CONICET, es bióloga, doctora en ciencias naturales, se desempeña en el Museo Bernardino Rivadavia, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que está en Parque Centenario en Buenos Aires, y le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo para atendernos. ¿Cómo estás, Anabela? Hola, Sandra, buenas tardes. Bien, contenta de estar acá. Gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos por tener este tiempo y disponer de buena voluntad para charlar con nosotros. Contame un poco, Anabela, ¿cómo llegás a la biología? ¿Cómo decidís formarte y desarrollar esa carrera? Bueno, yo de toda la vida, la verdad, que me gustó la biología. Yo hice el secundario en una escuela agropecuaria, yo vivo en La Plata, así que lo hice en Italia, en el Partido Magdalena. Y bueno, ahí ya como que la suerte estaba echada. Uh-huh. Me interesaba muchísimo y bueno, estando acá en La Plata, primero hice una incursión en bioquímica porque me interesaba mucho allá por principios de los 90 lo que era molecular y bueno, luego me cambié a naturales, duré unos meses ahí nomás. Cambiaste rápidamente. Cambié, pero tampoco era tan lejos, digamos, el cambio. Uh-huh. Sí, estabas siempre en la misma disciplina. ¿Estudiaste en universidad pública? Sí, yo... ¿Hola? Hola, sí, te escucho bien. No, justo pensé que se había cortado. Sí, yo estudié en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. En realidad, toda mi formación académica siempre fue en la universidad o, bueno, en una institución pública. Bien. ¿Y hay antecedentes de profesionales en tu familia o sos la primera o la primera generación? No, ya por parte de mi papá, él era ingeniero y, bueno... Tengo unos de mis bisabuelos que había sido médico hace muchísimos años allá en España. Uh-huh. Pero bueno. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando en el CONICET? Bueno, yo empecé cuando me recibí con una beca del CONICET para hacer el doctorado. Ajá. Así que pasaste por en 2008. Instancia becaria. Por varias instancias. Yo fui becaria doctoral, después fui becaria postdoctoral hasta 2015 uh-huh. Y ahí, a fines de 2014 concursé el cargo en el que estoy ahora y me pasé, digamos, a la rama de la carrera de personal de apoyo. Uh-huh. ¿Nunca hiciste el intento de ingresar a carrera? ¿No te interesó o lo tuyo iba por otro lado? La carrera del investigador, ¿no? Quiero aclarar. Estuve. Uh-huh. De hecho, cuando se llamó a concurso, el cargo que tengo era en el momento que había que presentar los planes para entrar a carrera. Pero la verdad que no había tenido una experiencia tan buena, sobre todo en los últimos años del doctorado, y me pareció algo que estaba bueno. Además era algo que yo ya venía trabajando. Yo soy taxónoma, morfóloga, uh-huh. Pero siempre trabajé en colecciones biológicas, en uh-huh. herbarios. Uh-huh. Y la digitalización era algo que siempre me gustó. Y este nuevo cargo tenía mucho que ver con eso. Era, si se quiere, pasar del otro lado del mostrador, o sea, no ya generar el dato, sino la parte de administración y gestión. Uh-huh. Y me gustó. Qué bueno.
Qué bueno. Bueno, y eso es parte de tu trabajo hoy, ¿no? De eso vamos a hablar el resto del programa, pero bueno, adelantanos un poquito. Ahí llegaste. Y así llegué, creo. Seguro pasa algo más que ahora no lo tengo en mente. Uh-huh. Claro, yo en este momento estoy como administradora del Nodo Argentino de ICB, uh-huh, y también formaba parte del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Datos Biológicos. uh-huh. Digo, formaba parte porque, bueno, en esta gestión de gobierno, algunos sistemas nacionales están pasando por una descentralización, así que en este momento no está activo ni los portales de datos que teníamos a nivel nacional, ni el financiamiento para las colecciones y las capacitaciones. Uh-huh. Eso el no financiamiento en este momento es más un estado que una coyuntura, ¿no? Siempre pasamos por esas es muy cuestiones. Complicado, sí, porque recae sobre la institución, claro, sobre cada institución, el tener personal informático para poder, digamos, poner los datos a disposición, el tener personal técnico en curaduría de colecciones, y son dos áreas. Una porque en general no se paga tan bien en el Estado los cargos informáticos, y otra porque hay muy poca gente con capacidades y pueden ser el lujo de pedir gente para ese lado. Así que está complicado, la verdad que sí. Está complicado. Pero bueno, como siempre, la gente de las instituciones trata de seguir a distintos ritmos, la capacidad que tiene, está haciendo tiempo y fondos y ganas de otras cosas para, bueno, poder seguir compartiendo los datos, porque todos hemos comprendido que hoy el dato que sea abierto, que se pueda compartir, obviamente está en atribución de quién lo hizo, de la institución y demás, es muy importante. Uh-huh. Sí, completamente. Ahora, explícame, empecemos por lo básico, para quienes no estamos en el tema, que somos la mayoría, ¿qué es una colección? Bueno, cuando yo cuento de colecciones, eso nos remite un poco a esa visión más victoriana del museo, el de colectar muestras, guardarlas y dejarlas para estudiarlas después. Uh-huh. Pueden ser fósiles, pueden ser plantas que están secas en un herbario, pueden ser cráneos de mamíferos, pueden ser pieles, pueden ser insectos, arañas, y las formas también de conservar son muy distintas. Uh-huh. Puede ser algo que tiene que estar seco o algo que tiene que estar en un líquido que lo conserve, pero la idea es original, siempre refiriendo a esa idea vieja, si se quiere, que uno tiene del museo, que es una colección de cosas. Uh-huh. Pero para que deje de ser una colección de cosas y que sea útil para obtener información, bueno, se tiene que compartir esa información. Uh-huh. Antes de toda esta nueva realidad virtual y de digitalización, lo que hacían los investigadores era viajar entre las colecciones a visitarlas y ver los materiales o pedir préstamos. Eso todavía se hace. Sí. Y se envían materiales de un lugar del mundo a otro. Uh-huh. Imagínense con los precios que tiene ahora el correo y todas las otras dificultades, es muy complicado. Y además hay cosas que se pueden romper. Claro. Así que digitalizar es una forma más de preservar la información que tenemos en los materiales. Claro, esta es la fase siguiente, digamos, de toda esta forma, estas colecciones que vos comentás, de manera de uso y conservación clásico, pasamos a lo digital, que es claro, la nueva forma, digamos, de compartir esa información, bastante sí, más amigable, ¿no? Hay como dos patitas ahí. Uh-huh. Primero lo que hicimos fue en archivos de Excel, para que vean que es algo muy sencillo, copiar la información que teníamos en las etiquetas. Claro, Y a sistematizar. medida que teníamos más capacidad, empezar a sacarle fotos. Claro. Hasta que para sacar una foto tenemos que tener con qué, Claro. tenemos que saber cómo exactamente. Y tenemos que tener dónde guardarlo. Uh-huh. Porque
las fotos son muy lindas, pero yendo a lo cotidiano, si nos quedamos sin espacio en el celular porque sacamos fotos, imagínense cuando estamos hablando de colecciones de miles de piezas, miles, cientos de miles o millones de especímenes. Claro. No hay disco rígido que aguante. No, seguramente. Pero bueno, eso abrió como una nueva puerta, ¿no? O digamos que sobre todo en esta situación de aislamiento, dejó la puerta abierta, ¿no? Muchos pudimos entrar por ese lado, ¿no? Por el lado virtual. Claro, pero para que te des una idea, toda esta movida de digitalizar, de compartir, de poder poner a disposición en cualquier momento del día, desde cualquier lugar del mundo, un dato, empezó ya a fines de los 90. Claro. Las cosas se empiezan a acomodar y a tomar más forma para el 2000, 2002. O sea, no es algo nuevo. No, claro, digo, no. Pero sí, la situación la verdad que sí, igual cada país, cada colección va a su velocidad. Claro, así obviamente. Que siempre hay alguien que está empezando. Obviamente. Bueno, hacemos un pequeño cortecito y seguimos hablando en unos segundos sobre este tema tan interesante. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Volvemos con Anabela Ploss, compañera de la carrera de personal de apoyo de CONICET, doctora en Ciencias Naturales. Ella se dedica a la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales, a las colecciones, a la digitalización de esas colecciones, y de eso precisamente estábamos hablando y vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Hablábamos, bueno, de que esto de la digitalización no es nuevo, digamos, si bien quizás ahora por el tema de la pandemia y todo el proceso de aislamiento, muchas de estas herramientas se utilizaron más, es un proceso que ya viene dándose desde los 90. ¿Cómo es un trabajo realmente infernal ese, ¿no? Porque es fichar la información y además dar cuenta de esos objetos, de esas piezas, de esos especímenes, con fotografías. Calculo que también deben escanear algún que otro material. ¿Cómo hacen, digamos, sistemáticamente ese trabajo? ¿Cómo se organizan? Bueno, te cuento un poco. En general, todas las colecciones que empiezan a digitalizar empiezan por las etiquetas, los cuadernos de colecta. O sea, poder tener las imágenes depende mucho de la capacidad de la institución. Uh-huh. Y lo que te quería comentar es que yo no solo me dedico al Museo Argentino de Ciencias Naturales. No, también que es a nivel nacional. Claro, estás en la red. No solo instituciones nacionales, sino todas las colecciones y entidades que generan datos de biodiversidad. Porque, por ejemplo, también está INTA, que tiene algunas colecciones, pero también hay datos ecológicos. No sé, por ejemplo, vienen datos de parques nacionales, del CENPAD, del IDEP, la lista sigue. Uh-huh. Es muy variada la cosa. Pero en general, los primeros pasos son los mismos, es ver, bueno, qué tengo en la colección, ver si tuve la suerte de tener una base de datos institucional o algo armado, o me las voy a apañar con un Excel. Uh-huh. Y empezar a copiar en una tablita todo lo que dice la etiqueta. Ajá. Es muy sencillo. El problema radica en cuántas veces lo repito, que suelen ser muchísimas, claro. Y también la otra etapa, que es la curación de los datos. Porque, bueno, las etiquetas, como todo, pueden tener errores, los nombres científicos hay que actualizarlos. Si tenemos colecciones muy viejas, las ubicaciones geográficas cambian, hay partidos nuevos, hay países nuevos. Claro. Entonces, el problema de lo que es la calidad del dato después se suele trabajar como en secciones. El que sabe taxonomía se dedica a la taxonomía y hace como una mirada de limpieza de todos esos datos. El que se dedica a georreferencia y coloca esa información en los datos. Y
los datos se publican. Se pueden publicar sin georreferencia o con georreferencias, y para eso siempre usamos el portal de CIVIS. Hasta el año pasado también teníamos el del Sistema Nacional de Datos Biológicos, que básicamente son iguales, esos portales son el mismo modelo, así que se veían exactamente los mismos datos. Para los que no están tan al tanto, y me disculpo si hablo con muchas siglas, CIVIS es la Global Biodiversity Information Facility, que se terminó de acomodar y de formar como tal allá por el 2001 con un secretariado en Dinamarca, y Argentina es miembro desde el año 2002. Así que fuimos del grupito fundador. Sí, y fue todo por una motivación desde los investigadores acá en Argentina. Edgardo Romero, el que era en ese momento director del Museo Bernardino Rivadavia, y un montón de investigadores de distintos lugares del país, de Córdoba, de Tucumán, de Rosario, bueno, de provincia de Buenos Aires también, empezaron a ver cómo, digamos, si le pasaba algo al material, se podía salvar algo de información. Así que fue un reclamo, un pedido desde la comunidad científica de decir, tenemos que digitalizar las colecciones. Bien. Es una nueva ola que se viene y no nos podemos quedar atrás. En un primer momento hubo una serie de idas y vueltas, como todo en nuestro país. Hubo una dependencia de Cancillería de la Nación, y luego dependió del MINCIT. En paralelo se crea, que quizás a alguno le suene, la Red Nacional de Colecciones Biológicas, donde empezamos a ver quiénes éramos, porque las colecciones grandes las conocemos, pero hay muchas colecciones en nuestro país, tenemos mucha tradición de coleccionar y de guardar. Y unos años más tarde, 7 años más tarde de que se empieza todo lo que es el nodo argentino de CIVIS, se crea el Sistema Nacional de Datos Biológicos. Y ahí empieza toda la relación con el MINCIT, que obviamente con el tiempo pasa al Ministerio, Secretaría y de vuelta al Ministerio. Pero queda bajo el paraguas de los sistemas nacionales. Y vos estás... Tenemos una historia. Sí, es una historia, pero es interesante, porque bueno, también da cuenta de cómo se van armando estos procesos, ¿no? En nuestros países, ¿no? Que no todo es lineal, y bueno, me parece absolutamente importante y destacable que haya sido una demanda de los investigadores, que bueno, no solo porque se venía esa onda, como vos dijiste, sino también porque bueno, esas colecciones tan antiguas, digitalizadas, bueno, se conservan de otra manera, más allá de que se siga conservando de la manera clásica, tienen otra salida, ¿no? Que como vos explicabas, antes era visitando el museo, enviando piezas, eso está mucho más a la mano de gente que está lejos, así que eso y permite también investigar sobre cuestiones de este territorio, ¿no? Así que bien por esa movida. Generar y disponer en un solo lugar de un gran volumen de datos, hoy en CIVIS, entre datos de Argentina, o sea, de publicadores que tenemos en la nación, y de otros países que tienen materiales sobre Argentina, tenemos cerca de 8 millones de datos de biodiversidad. Eso es y mucho. Faltan un montón. Pero sí, es una forma de democratizar el acceso al conocimiento, porque sinceramente hoy, ¿quién se puede pagar un viaje para ir a ver materiales al Museo de Chicago y después, por ejemplo, no sé, al Museo Británico? Claro. Sí, quizás hay investigadores que tienen mucho rango, que consiguen fondos, que son fellows de algún lugar, pero la realidad de la mayoría de los investigadores y de los becarios no es eso. No es esa, exactamente. Y pensando que los becarios de CONICET son los que dentro de todo mejor cobran. Imagínate el resto. El poder tener las cosas en línea, a pesar de que uno necesita una computadora y una conexión a internet, ayuda mucho a que se accese.
Claro, claro, claro. Y aquí en el país, las colecciones más importantes, aunque bueno, ahora están todas juntas ahí en esa red y están todas sistematizadas, pero siguen siendo las del Museo Nacional de Ciencias Naturales, el de La Plata, el Lillo. Es que claro, ahí la pregunta sería, ¿y qué hace importante una colección? Claro. La cantidad, Uh-huh. la diversidad de material. Uh-huh. Y las respuestas son variadas. Claro. O sea, las colecciones más grandes, o sea, que tienen mayor número de ejemplares, hablando en general a nivel institución, porque uh-huh. quizás compare una colección de paleontología, la cosa varía. Sí, está entre el Museo Bernardino, el Museo de La Plata, el Lillo, que es facultad y fundación, pero por ejemplo en herbarios, el Instituto Darwinian también claro. tiene una gran cantidad de materiales y es su única colección, claro. porque bueno, se dedica a botánica. Exacto. Uh-huh. Entonces es un poquito variado, pero los centros más grandes serían esos, Córdoba, y bueno, hay un montón de instituciones o nuevas o que están generando datos sin estar asociado a una colección, uh-huh. porque por ahí tenemos un registro que es fotográfico, por cámaras trampa, o de muestreos destructivos, uh-huh. o no sé, estudios de salinidad, de temperatura, y todo eso también lo podemos relevar. uh-huh. O que tenemos colecciones vivas, además, de jardines botánicos, uh-huh. bancos de germoplasma, claro. qué sé yo, Alice, bueno, el Instituto Malbrán también está. Uh-huh. Es sumamente variado, es un mundo aparte. Es tan diverso como la diversidad que conserva. Tal cual. Es muy diverso y sin embargo los problemas que nos enfrentamos al momento de decir, bueno, ¿y cómo acomodo mis datos y cómo los publico? Como usamos estándares, un lenguaje en común, son menos más los mismos. Quizás para paleontología tenemos que poner, bueno, el factor tiempo, que es sumamente importante, pero nos movemos con ese idioma en común. Bien, han sistematizado. Volvemos en un segundito, escuchamos un tema y seguimos charlando con Anabela. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Volvemos en Macroscopio, estamos hablando con Anabela Ploss, compañera de la carrera de Personal de Apoyo de CONICET, doctora en Ciencias Naturales. ¿Qué desafíos personales, digamos, y profesionales a vos te implicó este trabajo, estos cambios? Si bien, bueno, casi, digamos, tu carrera se complementó con los cambios, pero digo, supongo que la formación tenía más que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con las formas clásicas de las colecciones que con estas. Pero eso, ¿qué implicó para vos personalmente? Bueno, en lo personal a mí todo lo que era cuestiones de informática siempre me gustó mucho. Así que en un punto fue aprender a hablar informático. Uh-huh. Sé programar, pero muy poco, pero lo suficiente como para que si tengo que hablar con personal informático de alguna institución, puedo pedirles qué necesito y cómo lo necesito. Bien. O sea, gran parte de mi trabajo es hacer de intérprete, uh-huh. que es lo que quiere el investigador ver en la compu, y como le digo claro. a la persona que está con la base de datos, qué campos necesito que me muestre. Uh-huh. Eso es básicamente lo que hago en muchos lugares, y bueno, Argentina tiene la forma de trabajo en la que a cada persona encargada de cada colección se la capacita. Uh-huh. Así que la verdad que tengo la suerte de compartir un montón de tiempo, bueno, con compañeros CPA y con técnicos y con investigadores, dependiendo de las instituciones, pues no todas claro. Son nacionales, uh-huh. Algunas son provinciales o municipales, y bueno, la idea siempre es capacitar a la persona, brindarla, o sea, que adquiera la capacidad y estar de mesa de ayuda
para, llegado el caso, dar una mano en la publicación. Uh-huh. También CIVIF tiene una serie de actividades, hay premios que ahora se lanzaron para jóvenes investigadores, que son para doctorandos y maestrandos, que estén trabajando con datos de CIVIF, son premios que se dan de 5.000 euros. Uh-huh. En el año 2019 tuvimos la suerte que un becario del CENPAT, Marco Zárate, lo ganara, Qué bueno. que a muchos años en Argentina no se ganaba, Uh-huh. así que fue todo un evento. Uh-huh. También tenemos otros premios, hay un desafío que se llama The Nielsen, que hay hasta, creo que son 25.000 euros en premios para desarrollos, para poder ver mejor los datos o aplicarlos. Uh-huh. Ahí en el año que fue 2015-2016, un argentino que está radicado en Suecia, Alejandro Ruete, también lo ganó. Uh-huh. Así que de tanto en tanto Argentina levanta la mano y dice, acá estamos. Acá estamos. A veces expatriados, pero Uh-huh. estamos. Están. Sí. Lo lindo de esto es que hay toda una comunidad de práctica, o sea, después cada institución, dependiendo de la línea de trabajo que tenga, ahora estamos inaugurando cuestiones temáticas. Y por ejemplo, hay toda una cuestión atrás de lo que son vectores de insectos, principalmente, Uh-huh. en enfermedades de interés humano. Ah. Aquí Insectos, tenemos. bueno, y vertebrados. Aquí tenemos todas. Aquí tenemos para llenar la colección. Tal cual. Bueno, y así vamos. O sea, en general la línea de trabajo es digitalizar, publicar y capacitar a quien lo esté haciendo. Obviamente que a mí me toca capacitarme antes para poder hacerlo. Uh-huh. Y publicar los datos de la forma más rápida y más completa que podamos. Bien. Y participar en cuanto llamado, concurso o evento haya, que bueno, que alguien de acá tenga capacidad y quiera. Claro. Ahora, todo este dispositivo que vos me decís, bueno, esto que comentabas recién, que es muy importante, digamos, cómo el investigador o el científico quiere que esa presentación, esa información sea presentada, u otro calculo que requerirá qué es lo que necesita, qué datos sí, qué datos no. Ahora, eso es, digamos, en la jerga científica o en el grupo científico. Estas colecciones son abiertas al público en general, si hay, digamos, gente curiosa o niños, jóvenes o gente en general que quiere acceder a este tipo de información. Quizás no obviamente para hacer un estudio universitario, pero sí por curiosidad. ¿Hay alguna ventanita en estas redes que permiten, más allá de las ofertas propias de los museos y de las instituciones? Sí, los datos abiertos son abiertos a todos. Claro. Hay unos creo que estamos en 1.9 billones de datos en CIVIF. Uh-huh. Que la dirección es www.gif.org. Uh-huh. Y ahí pueden ver todos los datos, pueden ver los mapas, pueden ver las fotos. Si alguno de las personas usa aplicaciones de ciencia ciudadana que ahora están tan de moda como iNaturalist o la versión argentina que administra Fundación Vida Silvestre, que es Argentinat, van a ver si sus fotos, sus registros de lo que tomaron en las acciones o en el patio de su casa, lo compartieron con una licencia abierta. Uh-huh. Esos datos van a estar en el portal de CIVIF. Uh-huh. Y también van a poder, como quien dice, pasear por las fotos de, no sé, de cualquiera en África, o de alguien en Oceanía, o de alguien en Europa, o lo que, no sé, Bolivia, Brasil, lo que les venga en gana. Está todo. Buenísimo, está buenísimo. Repetime la dirección, que así después yo la voy a anotar cuando acompañemos el podcast. La de CIVIF sí. Es www.g sí. de larga sí. y f y latina f uh-huh. .org. Perfecto. Así después. Tienen una opción arriba a la derecha para que el portal sea en español. Ajá. El portal de CIVIF está en los
7 idiomas de la que están en boga en todo lo que es la Unión Europea. Uh-huh. Y están en español. Algunas noticias no las hemos llegado a traducir, que eso se hace a través de un grupo de traductores voluntarios, pero la mayoría está en español. Uh-huh. Y dentro de poco vamos a poner en línea un portal para la región. Argentina está en la región de Latinoamérica y el Caribe, y vamos a tener información inicialmente en español y en inglés, posteriormente en portugués, y bueno, cualquier otro idioma que nuestros vecinos del Caribe decidan, uh-huh. que puede aparecer francés, inglés y demás, sí. Sobre todos los datos y todos los eventos y capacitaciones y cosas que le puede llamar la atención a la comunidad de Latinoamérica, como una ventana más a la región. Va a ser un recorte de el general del global de civismo. Qué interesante eso, porque además hay muchísima diversidad y muchísima especificidad, ¿no? Que no se replica en otros continentes, que a su vez tienen otras riquezas, ¿no? Obviamente. Sí, tenemos nodos en nuestra región que son muy fuertes, como el CID Colombia o como el CID Brasil, uh-huh. Y hay cantidad de información, claro. Yo hasta el año pasado estuve como representante regional de Latinoamérica y Caribe, y bueno, esas fueron una de las cosas que dejamos listas después del último periodo. Nos lo ofrecieron y nos pareció que una ventana a la región era muy importante, sobre todo que tenemos esa cosa tan rara de que la mayoría de nosotros habla español. No el mismo español, pero hablamos. No, claro, pero somos muchos hablando ese idioma, ¿no? Que naturalmente creo que es el que más se habla, más allá después del inglés, que fue por otro curso, ¿no? Pero sí, está bueno compartir también en ese idioma, ¿no? Porque muchas veces pasa que las publicaciones y bueno, la mayoría de la circulación de conocimiento científico está en inglés y no todo el mundo tiene acceso, y obviamente uno se impone a hablar esa lengua o leer, pero a veces cuesta, entonces que haya... Yo diría que una se somete y se defiende, pero estamos todos mucho más cómodos en español. Obviamente. No podemos pretender que toda la gente que quiera acceder a los datos entienda inglés. Claro. Sí, porque eso no sería justo, ¿no? O sea, como así tampoco sería todo en español, digamos, tiene que haber. Sinceramente no sería para nada inclusivo. Claro, exacto. Sí. Porque ya estamos poniendo una vara que ves a gente afuera. Exacto. Y quizás esa persona sabe un montón sobre la colección, claro, pero no se anima a hablar en inglés, o lo entiende hasta por ahí nomás, o si bien lo entiende muy bien, le faltan palabras para expresar. Claro. Sí, aparte. Sí, aparte. A mí en principio me daba vergüenza y después llegó un momento de decir, bueno, miren, ya me voy a hacer entender. Estamos en otra etapa. Pero llega un momento de trabajo que somos siempre los mismos y hay mucha confianza, pero claro, para el que recién entra, o el que, como vos decías, bueno, y si lo quiero ver, ¿dónde lo puedo ver? Es un choque. Y así que tenerlo en varios idiomas, eso nos ayuda muchísimo. Excelente. Bueno, hacemos otra pausita más y seguimos charlando en un ratito. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos con Anabela, ya terminando nuestra interesante charla sobre, bueno, colecciones, redes, información biológica. Anabela, ¿cuáles son tus desafíos a futuro, ¿no? ¿Cómo te ves de acá a unos años, haciendo qué, ideando qué, imaginándote qué, esperando, por supuesto, que volvamos a algo parecido a la normalidad y podamos disponer de espacios y tiempos entre todos?
Bueno, a ver, trabajo no me falta, sinceramente. Sí, eso ya sabemos que no. Eso no sería un problema. Una cosa que sí me preocupa mucho es el tema del financiamiento para que las instituciones puedan ser públicas. Exacto. Yo sé que es un tema feo hablar de plata, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo, y a veces no es una cuestión de dinero, porque si, digamos, de efectivo, no es que una institución sí o sí quiere el dinero. Si a la persona le contratan el personal que necesita y le mandan, a ver, los pedidos para digitalizar suele ser una computadora, un escritorio, una silla, conexión a internet, bueno, un mouse, un teclado, lo normal que tiene la computadora, y si estoy aspirando a algo más, una cámara fotográfica para una caja de luz o un escáner. Claro. O sea, no es... Si no es la NASA, digamos. Claro. No. Es algo que en lo que es a dinero y los costos y los equipos que suelen tener las instituciones, no es lo más caro. También necesitamos siempre un espacio, que a veces no hay. Se trabaja a escritorio caliente, si se quiere, porque, bueno, no hay mucho espacio, pero dentro de las colecciones siempre se hace un hueco y se puede. Así que, sinceramente, esa es la parte que me preocupa, que, bueno, que el sistema nacional no esté funcionando. Ahora hay toda una cuestión de repositorios institucionales, pero están mucho más enfocados a publicaciones, tesis, capítulos de libros. Claro, eso te iba a decir. Que también es sumamente importante y de hecho va de la mano con este trabajo. Sí, es parte del recurso que uno cuenta para consultar, obviamente. Claro, pero uno no reemplaza al otro. No, son dos. Nosotros en CIVIS hasta el año 2014, 2015 teníamos un sistema de repositorio, que la verdad había que, como en cualquier biblioteca, saber qué estaba buscando. En este portal que te mencioné, está todo ahí. De hecho, uno tiene una cajita, al mejor estilo efecto Google, que uno mete y pone un género, o un nombre común, o un país, y salta toda la información que está. Que eso lo hace mucho más accesible. Y además me muestra mapas. O puedo dibujar un polígono sobre un mapa, recortar algo, y decir, bueno, a ver qué registros hay de por acá. Ideal. Es más fácil de buscar y es más mucho más amigable, visible. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo sigue todo. No hemos tenido noticias, sinceramente, oficiales desde agosto de 2020. No hemos tenido más novedades. Curiosamente las instituciones siguen publicando, siguen digitalizando, siguen obviamente, y subiendo datos. Obviamente. Incluso durante la pandemia un montón de gente se puso quizás a ordenar y acomodar y a publicar datos. El tema es que eso en el tiempo es desgastante. Claro, porque una carga más al personal. Exacto. Tratar de hacerlo de la mejor manera. La mayoría de nuestras instituciones utilizan Excel para digitalizar. La verdad que sería ideal poder tener una base de datos que nos ayude, que sea un poquito más simple, o sea, facilitarle un poco la vida al que se sienta a sumar los datos. Yo creo que se puede, pero sinceramente hay que hacer una demanda desde las instituciones, a organizaciones como el INCID, como CONICET, y como allá lejos y hace tiempo Edgardo Romero y demás investigadores dijeron esto lo tenemos que hacer. Eso estaba pensando exactamente en eso, ¿no? Quizás también es ese mismo proceso, digamos, esa misma necesidad, que sean los propios investigadores porque también es muy desgastante, no solo para el personal que está sobrecargado de trabajo, y lamentablemente, como ya sabemos, con los sueldos muy por debajo de lo que deberían ser, sino también porque eso genera unos ambientes laborales bastante incómodos, bastante chatos, y también deben ser muy incómodos para la propia investigación, para el desarrollo del propio proceso de producción de conocimiento. Así que... Y complica obtener datos,
La verdad que yo, más allá del esfuerzo que hay que poner, como la mayoría de las cosas, yo lo que le veo son un montón de cosas muy positivas. Uh-huh. El poder cumplir con la ley de datos abiertos, sí, eso es fundamental, sumamente importante. Uh-huh. Está bien, es un repositorio internacional, pero sinceramente los taxones, los animales, las plantas no saben claro, de frontera. Exactamente. Existen donde existen y la información está ahí. Y a la vez ayuda a darle un poco más de entidad y impulsar incluso vías de profesionalización y capacitación en lo que es el personal de colecciones. Exacto. Ayuda a que más alumnos puedan tener pasantías y aprender a trabajar con las colecciones, que las conozcan, claro. A ver si les gusta, porque sinceramente en la carrera de biología, uno la parte de colecciones no la ve nunca. No, claro. Si uno no va y toca la puerta del laboratorio, eso no pasa. Uh-huh. Yo creo que esa cuestión de abrir las colecciones, que suele ser incluso un proyecto para el técnico y para el investigador. Uh-huh. No es para todo el público, y de hecho muchas veces los comentarios del público es el museo donde trabajan los científicos, el museo donde trabajan los científicos con un acervo de información que es de todos. Uh-huh. Eso se rompe un poco, se puede abrir un poco más, se puede ver, como quien dice, se puede chusmear un poquito dentro de la colección a ver qué hay. Sí, de hecho, los museos hacen sus exhibiciones y cada tanto renuevan sus exposiciones, y eso es más que interesante, ¿no? Claro, sí, pero vos fíjate que ese es un esfuerzo desde el museo. Obviamente. Una exhibición temporaria. Obviamente. Yo he tenido la suerte, y la tengo, de trabajar en dos de las instituciones más grandes de ciencia de Argentina, y casi siempre cuando llevo a algún amigo, alguien que no es biólogo al museo, lo que más les interesa no es la exhibición, lo que está por detrás. Claro, obvio. ¿Qué vemos? ¿Qué claro, hacemos? Claro, ¿Cómo están las cosas? Claro. Y la verdad que es un mundo aparte. La parte de curaduría de colecciones biológicas, hay algunas cuestiones de formación. Hay una maestría en el Grillo de entomología, que por el año pasado, entre el anteaño y el año pasado, un grupo de paleontólogos amigos me invitó, y se creó una tecnicatura para técnicos en paleontología, que funciona en Miramar, en la provincia de Buenos Aires. Sé que hay otra en Patagonia, pero son casos que me tocan los dedos de una mano. Claro. Y es otra salida laboral. Y nosotros, como miembros de la carrera de profesionales, de personal técnico, de profesionales y de personal técnico de CONICET, poder brindar eso de aprender las técnicas que van, y que no sea una cuestión de herencia, porque el curador me dijo que así va así, sino aprenderlo y tener, como todo en este sistema, el cartoncito que diga que yo lo sé, tener mi título, mi capacitación y lo que me está respaldando. Eso es muy importante. Sí. Y también, obviamente, hablar con pares, porque si no, la otra cosa que nos pasa es que estamos solos. Creemos que somos el único pobre diablo en el mundo que le toca hacer eso. Claro. Y también replicar ese conocimiento, ¿no? Porque yo a veces digo, bueno, ¿por qué pasa muchas veces que en muchos lugares de trabajo los técnicos y profesionales de la carrera de CONICET hacen tanto, pero tanto, y se forman muchísimo en el campo directamente, es decir, trabajando se forman, a veces capacitándose, pero digamos, acompañando a grupos de investigación y a grandes investigadoras o investigadores, y así se van formando. Y a veces pasa que esa gente después se retira porque nos llega el momento a todos, y todo ese acervo lamentablemente se pierde. Entonces, por ahí también como que habría una necesidad de recuperarlo, y que esos compañeros puedan capacitar a otros, no solo en sus propias instituciones y de los recién llegados,
sino que haya un compartir, ¿no? Porque me imagino, por ejemplo, vos ahí, los compañeros que están en la Fundación Lillo o en la Universidad de Tucumán o los de Córdoba o los de La Plata, digo, todo lo que podrían aportar al conocimiento de otra gente que está iniciando, ¿no? Eso es fundamental. Mira, me diste pie para comentarte otra cosa. Desde el Museo Bernardino, nosotros desde el año 2017, de la mano con Fundación Williams, estamos un grupo de instituciones, muchos de los que también estamos en el Sistema Nacional de Datos Biológicos y el CIVIS, formando una red que el año pasado digo nombre, la misma nomenclamos después de tanto tiempo, que se llama la Red Naturalia, que es de colecciones biológicas, y una de nuestras metas es poder compartir y ayudar a formar y tener un espacio de encuentro de los trabajadores de colección, ya sea desde curando físicamente un material, cuestiones, por ejemplo, de importación, exportación de material, toda esa cuestión de gestión y claro, permisos que van de mano de SENASA, de ambiente, que dependiendo de la provincia pueden ser más o menos pesados, a cuestiones quizás un poco más virtuales, como bueno, esta que les venía contando, que es la digitalización. Y vamos con esa idea, porque también hay un mundo detrás de los que son los curadores de colecciones. ¿Y a qué no sabes en qué idioma está todo eso? Y sí, bueno, pero habrá que buscar a más traductores voluntarios. Muchos de nosotros participamos y hay personas ya en Latinoamérica que son discípulos de muchas personas del hemisferio norte que ya están trabajando en nuestro idioma. Pero todavía nos tenemos que juntar un poquito más. Ya dentro de poco la página web de la red va a estar en línea y bueno, tenemos un grupo en Facebook sobre colecciones biológicas que lo terminamos llamando de Latinoamérica porque se empezó a sumar cada vez más gente y el año pasado pasamos los 1000 participantes. Bueno. Así que se nos creció la criatura, pero bueno, estamos todos con la misma necesidad de a veces preguntar, y el adhesivo para las plantas o los alfileres de entomología, ¿dónde los compras? Claro, así práctico. O sea, todo. algo tan simple como eso. Si Bien. alguien lo quiere buscar, el grupo se llama Colecciones de Ciencias Naturales, Bien. Argentina y Latinoamérica. Me acabo de mirar, tenemos 1100 miembros. Y acá hay un montón de información sobre colecciones, sobre cursos, sobre podcasts que se han hecho, videos, difusiones de Argentina, de la región, y hay algunos que sí están en inglés porque, bueno, compartimos información de otros grupos. Bueno, lo vamos Pero hoy es todo un poco. Lo vamos a y compartir. A veces, con suerte, tenemos financiamiento. O sea, mostramos, difundimos fondos que nos llegan para distintas cosas. Creo que el último que posteamos fue uno que viene desde Estados Unidos, de la IAPT, que son fondos para pequeños herbarios. Bien. Bueno, ahora hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir, hay que buscar, así que como te decía, trabajo hay y mucho. Es una expresión de deseo que el MINCIT, el Sistema Nacional, se vuelva a activar o se crea algo nuevo, pero sinceramente necesitamos un lugar que nos agrupe y que nos agrupe a nivel país. Sí, porque obviamente. Una institución se resuelve, pero ya aprendimos que las instituciones solas no pueden. Esto es colectivo. Pan para hoy y hambre para mañana. Sí, como tantas otras cosas, esto es colectivo, no es individual. Tal cual. Así acá que nos salvamos todos juntos. Exacto. Si no, no va a pasar. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Anabela. Realmente tu charla ha sido muy interesante, muy instructiva, muy rica en datos y en cuestiones. Así que bueno, seguimos en contacto y seguimos hablando. Gracias. Bueno, Sandra, muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa, sabes dónde encontrarnos.
Hoy en Macroscopio escuchamos a Mano Negra con sus temas Mala Vida, Señor Matanza y Santa Maradona. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Les habló Sandra Nicosia en la operación técnica Beco Blanco, en datos y en cuestiones. Así que bueno, seguimos en contacto y seguimos hablando. Gracias. Bueno, Sandra, muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa, sabes dónde encontrarnos. Hoy en Macroscopio escuchamos a Mano Negra con sus temas Mala Vida, Señor Matanza y Santa Maradona. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Les habló Sandra Nicosia en la operación técnica Beco Blanco. Gracias.